Comisión Nacional de Primaria emitió la noche de este lunes un comunicado en el que ratifica que su equipo continúa trabajando en pro del cumplimiento del calendario de los comicios internos de la oposición previstos para el 22 de octubre. También este martes se va a concretar una reunión con las autoridades del recién nombrado Poder Electoral a fin de tratar detalles de una posible asistencia técnica. La Comisión Nacional de Primaria no descartó la asistencia técnica del CNE. Justamente ayer se reunieron, una primera reunión de acercamiento, y acordaron instalar una comisión mixta que a partir de hoy a las 10 de la mañana van a darse una serie de discusiones a ver si se puede o podría darse ese apoyo técnico. Y hoy he invitado para tocar este tema a José Antonio Gil Yepes, entre otros, director de Data Análisis. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo está, José Antonio? Chile, muchas gracias. Por favor. Placer estar de nuevo aquí con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, desde el punto de vista pragmático, ¿no? Sí. ¿Puede la Comisión Nacional de Primaria realizar unas primarias sin el CNE? Mira, sí, aunque probablemente con más dificultades y con menos participación, porque al estar presente el CNE se agilizarían las cosas por todos los equipos y sistemas logísticos que tiene el CNE y que son de derecho de uso de todos los venezolanos, valga la pena aclararlo. Luego me parece correcto el movimiento de decidir apoyar por unanimidad al proceso de las primarias de la oposición, es nuestro derecho. Y por otro lado, eso también elimina el espectro del miedo, el espectro de que como el gobierno no está de acuerdo, pues aquí, aunque no sea orden del gobierno, pueden salir algunos espontáneos a tratar de perturbar el orden o hasta la seguridad física en las primarias. Entonces, esto debería eliminar ese elemento. No es que no hayan situaciones espontáneas en cualquier cosa, pero este caso de manera generalizada no tendría lugar. Que es lo que en algunas conversaciones pues uno escucha inclusive a diversos analistas planteando el factor miedo, pero eso eliminaría mucho de ese factor miedo. Entonces yo creo que si se pueden articular las agendas e incorporar al Consejo Electoral en el plazo que queda, que prácticamente lo decidió un mes antes, yo creo que él puede ser un movimiento favorable. Y favorable no solamente por el hecho de la primaria, sino favorable por el hecho del reencuentro de los venezolanos, de que hay que buscar la manera de aprender a convivir y de aprender a compartir. Ahora, la asistencia técnica del CNE para las primarias, no hablo de las elecciones en general, ni de las presidenciales, las primarias de la oposición, de un grupo político, ¿no? ¿Moviliza o desmoviliza el voto opositor en esta elección? No, yo creo que partiendo del hecho de que parece que la gran mayoría entendió que tendría que votar y que la ruta de no votar fue una ruta fallida. Yo creo que los dos factores que analizábamos anteriormente, lo expedito y funcional de la participación del CNE y la reducción notable del elemento miedo, yo creo que son factores que deberían facilitar y motivar la participación electoral. Yo creo que a raíz de eso pudiéramos esperar más bien unos puntos porcentuales más de participación, aunque siempre haciendo la salvedad, primaria es primaria, en cualquier país del mundo la participación es baja. Justo quería preguntarle eso, de los que tienen la intención de participar en las primarias, de esos bloques, porque hay varios grupos, ¿no?, dentro de la oposición, ¿cuáles tienen la mayor intención de movilizarse ese día para votar? Mira, estamos viendo en las últimas encuestas alrededor de un 20% como muy dispuestos a ir a votar en las primarias. Eso es muy alto, eso es muy alto. Yo creo que entre un 10 y un 15 sería una participación dentro de los parámetros lógicos que se pueden esperar en una primaria, porque las primarias son
movimientos de los más activados, de los más movilizados, de los simpatizantes y de los militantes. No son movimientos de masa. ¿Quién lidera en este momento las encuestas si las primarias se realizaran? Bueno, ya falta un mes, ¿no? Más o menos. Bueno, María Corina Machado ya ha pasado el 60%, pues. Es decir, ella, aunque los partidos no lograron ponerse de acuerdo en escoger un candidato, y hay demasiados partidos de oposición, el fenómeno outsider, el fenómeno yo no vengo del mismo grupo de todos los demás, parece haberse enfocado primero en María Corina Machado y a alguna distancia en el Conde del Guácharo, en Benjamín Rauseo. Entonces, los votantes están buscando outsider en este momento, después del derrumbe económico que ocurrió a partir de agosto del 2022 del año pasado. Parece haberse cansado tanto del gobierno como de la oposición y empezaron a surgir, y sobre todo María Corina. Yo creo que, bueno, eso para ella es una situación bastante cómoda en la que se encuentra en esa elección. Y pareciera que el efecto, la sombra de la inhabilitación, por lo menos en ese momento, en esa elección de primaria, no la estaría afectando. Ahora, ¿qué pasaría con María Corina Machado, por ejemplo, si el CNP acepta la asistencia técnica del CNE? Ella en reiteradas oportunidades ha dicho, incluso era una de las que defendía el tema de las elecciones autogestionadas, ¿no? Lo pregunto es porque estas personas consultadas que tienen intención de movilizarse en las primarias, ¿qué pasa si la mayoría forman parte de los que van a votar por María Corina? Mira, yo creo que en dominó se dice que mano segura no se tranca. Entonces, si María Corina la tiene bastante bien, yo no me pondría a decir que si no voy, que si voy, que si debe facilitar la logística o no debe facilitar la logística. Yo creo que yo me quedaría calladito, pero no sé qué estarán elaborando sobre ese tema. Ahora, esto afectaría de alguna manera la movilización del voto, sobre todo de los que van a votar, si ella tiene el liderazgo, como dicen las encuestas, podría sobre todo afectar, y si tiene realmente la fuerza, si ese sector no participa, los otros tienen suficiente fuerza para movilizar unas primarias. Perdón, no, si se diera ese escenario. ¿Quiénes serían los otros? Los otros, estamos hablando de... los otros candidatos en estas primarias. Sí. Si María Corina no participara. Con la asistencia técnica del CNE. No, mira, yo creo que la gente está dispuesta a ir a votar. Dentro de esa minoría que vota en primaria hay un porcentaje normal, comparado internacionalmente, que piensa votar. Entonces, yo creo que vaya un candidato o no vaya, puede quitarle algunos pocos puntos, pero la mayoría va a ir a votar y va a escoger a un segundo o a un tercer candidato de los que estén en juego dentro de esas primarias. Y el que sigue ahí es Enrique Capriles. Bueno, lo que queda por definir es si los inhabilitados podrían participar siendo el CNE, brindando el CNE la asistencia técnica, ¿no? Que creo que es la duda, ¿no? A mí no me extrañarían sorpresas positivas. ¿Qué tipo de sorpresa? Bueno, yo creo que el apoyo del CNE o la disposición del CNE a apoyar las primarias, yo creo que eso es parte de negociaciones de las condiciones electorales que tiene que ver con las conversaciones muy discretas, muy bajo perfil, pero que hay entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Y que eso tiene que ver, a su vez, o se explica por la flexibilización de las sanciones. Y esa flexibilización de las sanciones, porque al primero que le interesa recuperar la producción petrolera en Venezuela, no sé si es al gobierno venezolano o al gobierno de los Estados Unidos y a los gobiernos europeos, porque la guerra en Ucrania se prolongó. Y viene otro invierno. Y ya el gobierno de Gran Bretaña dijo, estamos en una situación crítica con respecto al abastecimiento de energía, refiriéndose al petróleo y al gas. Bueno, entonces, ¿quién es el comodín ahí? ¿Quién es el as que tiene todo el mundo en la mano? Venezuela. Entonces, yo creo que aquí hay un hilo que tiene que
explicar eso. Y creo que ese hilo es este que estoy refiriendo. Ahora, el otro punto, y es otro de los dilemas que enfrenta la oposición, más allá de este nuevo que tiene que ver con la asistencia del CNE a la Comisión Nacional de Primarias para que pueda elegir o hacer sus primarias, es el tema de los inhabilitados, ¿no? Es decir, de alguna manera la oposición está entre, bueno, yo apoyo a aquellos o voto por personas inhabilitadas que posteriormente pueden representar un problema a la hora de ir a unas elecciones presidenciales, o definitivamente debemos unirnos para presentar un candidato, ¿no? ¿Cómo ves tú esa situación, Antonio? Bueno, siguiendo armando el mismo hilo anterior, hace 3 o 4 días, un grupo de diputados norteamericanos demócratas plantea que si hay inhabilitados en las elecciones venezolanas, que sean sancionados las personas de gobierno que tengan relación con esa inhabilitación, y sancionados en lo personal, en visas y en cuentas que puedan tener en los Estados Unidos. Entonces seguimos hilando. Este es un proceso que ha sido muy de sorpresas, por no llamarlo caótico. El tema, desde el momento que se interrumpe lo que era la política lógica del gobierno de seguir, acelerar un poco el crecimiento económico que venía recuperando la aprobación de Maduro y la intención de voto por Maduro, porque esas dos cosas están altísimamente correlacionadas. El momento que eso se interrumpe en agosto y saltan los votantes hacia los outsiders, Rauseo y María Corina Machado, en ese momento empiezan a suceder cosas en el escenario político venezolano que a uno lo toman por sorpresa. Inclusive supuestos opositores aparecen yendo a la Contraloría a que le certifiquen si María Corina Machado está o no está inhabilitada. Otro supuesto opositor va al Tribunal Supremo de Justicia a pedir que suspendan las primarias, porque es que ahí están corriendo unos inhabilitados. Pero eso o sea, que esta cadena de sorpresa, el Consejo Electoral dice que no va a participar, a apoyar en los primarias de la oposición. Ahora lo está haciendo, pero fue uno de esos grandes eventos que te toman completamente por sorpresa, y que han venido construyendo un escenario de un alud atropellante que tú no sabes lo que va a aparecer en cualquier momento. Bueno, entonces yo creo que estas cosas deben tener un hilo, y de repente el hilo puede ser el mejor. De repente el hilo es: vamos a reconocer a estos señores inhabilitados, y ya se verá que cómo hacen después otras estrategias para tratar de ganarles a los inhabilitados, porque María Corina Machado y Rauseo van primero y segundo, y después, distante en la intención de voto presidencial, viene Nicolás Maduro, después viene Manuel Rosales, y por último podemos nombrar a Enrique Capriles y después Ecarri. Bueno, en ese proceso pueden pasar cualquier cosa. No estamos en una situación en donde se puede predecir lo que va a pasar. Por el tema de la fecha, ¿no? Hasta ahora la Comisión Nacional Primaria mantiene que de forma autogestionada se haría en esa fecha. Ahí, digamos, ¿a quién afectaría o beneficiaría si la fecha se mantiene o se dilata? Sí. Bueno, mira, yo creo que el problema de la fecha y el impacto que tenga la fecha perjudicaría a quien esté ganando, o por lo menos le crearía ciertas incertidumbres, pudiera abrir algunos espacios para que ocurran otras cosas. Pero en este momento la distancia que lleva María Corina contra todos los demás es enorme, y las oportunidades que tengan otros candidatos para remontar esa cuesta, de verdad que no veo que pueda haber un cambio sustancial en ese sentido. Y de que va a participar en las primarias, va a participar en las primarias.
ya las elecciones presidenciales pues será otra cosa. Bueno, todavía está por confirmar si efectivamente va a participar en las primarias, si se brinda la asistencia técnica del CNE, ¿no? Que es la gran pregunta, pero bueno, justo lo aclarabas, ¿no? Bueno, hay una cosa que el gobierno tiene que tener en cuenta, que la estrategia de Barinas le salió muy mal, muy mal. Y por más ventajas que tomó, más bien lo que hizo fue aumentar una diferencia de 5.000 votos que había sacado Superlano sobre el candidato chavista a unos 50.000 votos que sacó Garrido sobre el candidato chavista. Entonces, el tomar todas estas ventajas y todas estas inhabilitaciones y todas estas cosas, lo que hizo fue galvanizar al pueblo de Barinas hacia un solo candidato y aumentar la ventaja electoral. Entonces, con posposiciones o sin posposiciones, con ventajas, sin ventajas, tienen que tener mucho cuidado con apostarle a una estrategia de apabullamiento, porque el caso de Barinas dejó una lección muy, muy, muy fuerte, muy importante, y que ahí no hubo tiempo para que la maquinaria organizara cosas, porque en un mes, que es lo que tuvo Garrido, para mes y medio, que es lo que tuvo Garrido para esa elección, habiendo sido ya el cuarto en la línea de sucesión que presentó la oposición o algunos partidos de oposición como candidatos, porque siguieron corriendo otros. De todas maneras, el pueblo fue el que produjo esa convergencia hacia un solo candidato. Oye, el gobierno tendría que tener cuidado con eso. Yo creo que más bien debería ocuparse de recuperar el proceso económico y de tratar de tener el mejor candidato posible para ver cómo maximiza sus oportunidades por la vía de reconectar con la gente a través del mejoramiento económico, que es la única vía que tiene el gobierno para reconectarse con la gente. La propaganda no le va a servir. Ahora, para aquellos que defienden las primarias autogestionadas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de hacer una primaria sin el CNE? Bueno, volvemos al caso. Primero, es menos expedita, más dificultosa, y segundo, vuelve a aparecer el factor miedo, porque si el gobierno no lo apoya, obviamente pues vuelve a aparecer el fantasma de que puedan aparecer las motos, puedan aparecer los individuos de ciertos colectivos, etcétera, amenazando a los votantes, que era una de las historias que estaba montada. Y el riesgo o quizás la dificultad de hacerlo con la asistencia técnica del CNE. El riesgo. O la dificultad de hacerlo con el CNE. Con el CNE. Sí, con el CNE. Bueno, yo creo que hacerlo con el CNE es más expedito y debería ser más fácil, y tendría, empezando por tener los locales, porque ha habido muchos, ha habido hasta colegios, etcétera, que se le ha pedido el local, que primero lo aceptaron y después lo rechazaron, por miedo. Entonces, yo creo que con el CNE las cosas deberían ser más expeditas. Pero ¿usted cree que de forma autogestionada esas elecciones primarias podrían darse realmente desde el punto de vista logístico y técnico, ¿no? Podría darse y que el resultado además sea representativo de esa parte de la población, bueno, que se opone al gobierno y que quiere elegir un candidato? Mira, las primarias tienden a darse. El afán que se le ha puesto a eso y el compromiso que hay sobre eso es demasiado grande. Que sean unas primarias poco lucidas por dificultades, no participó el CNE, la logística se complicó, hubo factor miedo, en vez de que votara el 17, el 15%, votó el 12 o votó el 10, menos lucido. Ahora, yo creo que lo que más va a impactar es el porcentaje de votos que saque el que vaya de primero. Recordemos las primarias que se hicieron cuando Capriles salió electo con 63% de los votos. Bueno, eso es un resultado muy lustroso, es un resultado, caramba, mira, este señor ganó solito. Bueno, muy bien. ¿Qué puede pasar en esta votación? Exactamente lo mismo con el caso de María Corina Machado, que es lo que está ya planteado. Bueno, entonces, ese hecho de ese porcentaje de votos que clara y abiertamente y limpiamente saque el primero, yo creo que es el factor fundamental en determinar el impacto en el ambiente político electoral que puedan tener las primarias. No cuántos participaron o no participaron, porque yo creo que ya
todas las entrevistas que ha habido en este país sobre este tema han señalado que las primarias nunca son movimientos de masa. Sí. Ahora, lo otro es, bueno, ¿qué pasa si efectivamente en esas primarias, con asistencia técnica del CNE o sin asistencia técnica del CNE, gana algún inhabilitado? Gana Marcolina Machado, Freddy Superlano o Enrique Capriles. No hay hasta ahora un acuerdo político para saber qué se va a hacer. ¿No le parece como quizás ingenuo que hasta este momento no hay un acuerdo para saber qué se va a hacer posterior a las elecciones primarias y que ese esfuerzo termine por diluirse? Bueno, como dije, esto es un escenario que viene desarrollándose. Todos los eventos están en pleno desarrollo y que puede pasar cualquier cosa. Pudiera pasar que el gobierno habilite a Superlano, a María Corina y a Enrique Capriles. Pudiera pasar. Si el Consejo Electoral se negó de manera contundente a apoyarlos y ahora los apoya, y hay conversaciones sobre el tema petrolero, y eso pasa por la flexibilización de las sanciones, y la flexibilización de las sanciones pasa por las condiciones electorales, porque eso sí ha sido una gran insistencia de parte de los Estados Unidos. Yo creo que ese último paso a priori no lo podemos descartar. ¿Que es probable? No. ¿Es posible? Sí, pero probable no es. Pero mira, el hilo de las cosas parecería que da cierta oportunidad para que estas cosas pasen. Bueno, así lo ve José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Lo hemos invitado para hablar precisamente de lo que, hoy incluso comienza, ¿no? Esa colaboración o el acercamiento entre el CNE y la Comisión Nacional de Primaria. Instalarán una comisión mixta a partir de las 10 de la mañana para evaluar si efectivamente puede el CNE y acepta la Comisión Nacional de Primaria la asistencia técnica del CNE para las elecciones primarias que están previstas para el 22 de octubre. 7:35, gracias José Antonio. José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis. Hacemos una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan.